TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. La acusación del expediente de extradición de Roxana Baldetti asegura que la ex vicepresidenta ayudó y recibió regalos del cartel de los Zetas. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Vice Z. A continuación, la nota de esa acusación. La acusación formal se encuentra ya en el organismo judicial y la misma guarda el relato de un testigo que narra cómo la ex vicepresidenta Roxana Baldetti operó de la mano del sanguinario cartel del narcotráfico, los Zetas. El expediente fue obtenido y publicado por Diario Digital y según la persona que es identificada como Testigo 1 y que pertenece a los Zetas, durante la campaña electoral de 2011, Baldetti recibió dinero y regalos por parte de narcotraficantes bajo la promesa de que al llegar al poder les facilitaría el tráfico de cocaína hacia México. La colaboración de Baldetti hacia los Zetas se habría dado en dos sentidos. Por un lado, Baldetti prometió que restringiría las operaciones policiales en contra de aquellos que colaboraron en su campaña, de tal manera que les facilitaría las rutas terrestres, marítimas y aéreas para el tráfico de cocaína hacia México, misma que posteriormente sería enviada a Estados Unidos. Por el otro, el testigo narra que la ex vicepresidenta los ayudó eliminando a sus rivales. Es así como en 2012, Baldetti le comenta que un traficante rival de un cartel mexicano que opera en Guatemala tenía orden de captura vigente. Poco después, la captura se hizo efectiva. La acusación contra Roxana Baldetti detalla que sostuvo múltiples reuniones con integrantes del cartel mencionado y que entre noviembre de 2010 y enero de 2012, los Zetas le proporcionaron seguridad privada a la exfuncionaria. Entre noviembre de 2011 y enero de 2012, el Testigo 1 pagó más de $250,000 en monedas de Estados Unidos a Baldetti y Elías como parte de su acuerdo. Todo esto se encuentra contenido en las 7 páginas que forman parte del caso 1-17CR00038 del Distrito Sur de Columbia, con el cual se hace la solicitud formal de extradición de Roxana Baldetti. La exfuncionaria es acusada de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. La nota, la etiqueta SF Vice Z, se conocen detalles de la acusación del expediente de extradición que ha solicitado Estados Unidos para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en donde se detalla pues cómo ayudaba y también recibía regalos de parte de los Zetas. Esta información ha causado pues bastante movimiento en las redes sociales y opiniones de lo que sucede o el contenido de esta acusación de los Estados Unidos, y de eso hablaremos esta noche. ¿Cuáles son las implicaciones de esta información? Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Bueno, se habla de momentos en donde, según la acusación de los Estados Unidos, Baldetti pues tuvo un acercamiento, una alianza con los Zetas durante la campaña electoral hasta enero 2012. La primera pregunta es, ¿qué consecuencias tienen ya los detalles que están comenzando a conocer de este contenido de la acusación, que va más allá de lo que se conoció a inicios de semana, cuando se hablaba pues de este trámite de extradición que iniciaba por parte de la Unión Americana? Daniel. Yo creo que la información es muy importante porque le pone nombre y apellidos a esa relación de narcotráfico, vamos a decirlo así, o de colaboración para que facilitar el narcotráfico, de la que le acusa Estados Unidos. Y yo creo que como parte del análisis debemos, yo diría, hablar de la clase de relación o de la clase de vínculos que grupos de crimen organizado han establecido tradicionalmente con políticos de la región. No está diciendo, ya entrando en detalles de la acusación, no está diciendo que Roxana Baldetti tenía una estructura criminal que se dedicaba a transportar ella misma la droga, por lo menos en esta acusación nos está diciendo, sino que tuvo relación con grupos
que sí lo hacían y que tuvo relación a través de aceptar pagos, aceptar servicios en forma de protección en campaña y de pasarles información y favorecer su agenda, básicamente. Entonces, yo creo que nos dice bastante. A ver, Daniel, hay quienes pueden decir que este trato con estos grupos delincuenciales en momentos de campaña en algunas zonas del país era algo visto como normal o necesario, por ejemplo, para hacer campaña a pie en unas zonas en donde se sabía que existía una influencia del narco muy importante. Sí, creo que ese argumento vale para los narcos tradicionales locales guatemaltecos. No sé si vale tanto para los Zetas, que no es ni un grupo guatemalteco, ni actúan y operan de una forma tradicional. Entonces hay que decirlo, de hecho los Zetas tienen ya muy baja presencia, muy débil presencia en comparación a cómo llegaron a tener en años como 2009, 2010, 2011, que son los años de los que habla Estados Unidos en su acusación. Yo diría que ellos actuaban de una forma completamente distinta. No te ganabas ningún favor de la población asociándote, aliándote o como quieras llamarla, o aceptando, digamos, la relación con esa clase de narcos, sino más bien todo lo contrario. Esa asociación con los Zetas tiene una naturaleza distinta. ¿Qué lectura podemos hacer de lo que se está conociendo de esta acusación, Estuardo, y de la relación que tenía, o se tenía entre la ex vicepresidenta y los Zetas? Bueno, la primera lectura es que estamos viendo a una acusación por parte del gobierno de Estados Unidos con testigos que, según la misma acusación, siguen todavía aquí en Guatemala, que es una cosa curiosa, ¿verdad? Ahí andan. Uno pensaría que posiblemente afuera. Nos están viendo, ¿verdad? La gente que está involucrada en esto. Yo remitiría a un libro magnífico que se llama Crónicas Negras, escrito por elfaro.net, que es un grupo de periodistas de investigación de El Salvador y que trabajan en la región del Triángulo Norte y un poco el sur de México también, y se van hasta Nicaragua. Pero ya en 2011 hay un ensayo magnífico que se titula Guatemala se escribe con Z. Es un recuento de cómo llegan los Zetas a Guatemala y en realidad no son un cartel. En realidad, en el fondo, y esa es una de las conclusiones de este ensayo, es que los Zetas no llegaron a ser un cartel en términos de la relación que tenían. Vinieron a tomar el control de rutas de carteles preexistentes. Servían a carteles, y servían a carteles. Como estructuras de seguridad. Y si bien vinieron de México, aquí captaron, mejor dicho, a mucha gente. De hecho, ponían hasta anuncios de radio en Petén y pedían gente que fuera servida. Me refiero a gente que ya habría estado en el ejército principalmente. Y algunos, de hecho, caiviles terminaron ahí en estos grupos. Pero se volvieron increíblemente violentos porque querían entonces tomar el negocio de los carteles que tradicionalmente aquí. Eso es lo que, de hecho, Óscar Martínez revela en Guatemala se escribe con Z. Una de las cosas que en Guatemala se escribe con Z es interesante es cómo ven una posibilidad política, cómo ven en su agenda una posibilidad política y tienen que aliarse con los partidos. Aquí hablamos de Valdetti y el PP, pero no era el único partido con el que tenían alianza. De hecho, el reporte Petén presenta una alianza diferente entre narcotraficantes y los padrinos del área. Hay varios reportes de Inside Crime que presentan, por ejemplo, la costa, o presentan el altiplano, o presentan Huehuetenango, o las alianzas que tenían los amapoleros también, que precisamente hoy ahí se alargó el estado de sitio con los poderes políticos locales. Sin duda era una organización emergente que buscaba acercamientos con los líderes políticos locales, incluso con todos estos partidos. Lo que pasa es que acuérdense cuando entran los Zetas y están los famosos 27 muertos de Petén. La naturaleza de este tipo de narco era completamente distinta a la del narco local. Bueno, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, los Lorenzana, gente del lugar, Juan Chamalé, Mauro Salomón Ramírez, Guayo Cano, los Mendoza, todos los Ponce, todos son oriundos de la región,
son gente que tiene una tradición de muchísimos años, son inversores en negocios de la localidad, o sea, son empleadores en muchos casos de gente, ayudan con la fiesta del pueblo, ayudan con funerales, dan servicios de seguridad, o por lo menos así es percibido por la gente, que eliminan a los maleantes porque quieren monopolizar de alguna manera la violencia en la región. Todo eso les genera una gran lealtad en algunos casos con comunitarios del lugar. Se pueden acordar, por ejemplo, de que había bloqueos de carreteras cuando intentaron hasta en 3 ocasiones detener a la familia Lorenzana, por ejemplo. O la famosa manifestación que hubo cuando detuvieron a Juan Chamalé de Malacatán a la capital. Esta clase de narco mexicano era completamente distinta, precisamente porque no tenían territorio, porque no eran oriundos, ni siquiera en México tenían un territorio ya asentado, eran familias tradicionales, tenían que encontrar su propio territorio. Y entonces, en ese proceso de expansión hacia el sur, tenían que entrar con una enorme violencia. De ahí los 27 muertos, de ahí las amenazas y asesinatos de narcos. Los narcos mismos les tenían miedo. De ahí las alianzas con los políticos, o la búsqueda de estos nexos. Lo que pasa es que yo ahí sí intentaría hilar fino sobre de qué tipo de alianzas estamos hablando. Bueno, de eso vamos a hablar al regreso. Vamos al primer corte de la noche. La etiqueta SF Vice Z. Volvemos.